Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización y del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que cumplimos ya cerca de 40 programas y en los cuales tratamos de reflexionar sobre lo que somos como sociedad, como país, lo que pasa en nuestras vidas como colectivo, a partir de lo que las ciencias sociales, que es nuestra especialidad, es lo que cultivamos, nos dice. Y sin embargo, hoy día vamos a hacer una ruptura en la corta tradición de este programa, que es aventurarnos en un campo que no es de las ciencias sociales, ni de las ciencias propiamente tal, sino que es en el campo de la literatura y más específicamente en el campo de la poesía. Ahora, ocurre que quien conduce este programa, o sea, yo, salvo una historia personal de relación con la lectura de la poesía desde muy, muy pequeño, y yo diría que fue mi primera manera de formarme, fue la poesía. Pero salvo eso, no tengo los conocimientos para entrar a hablar de esa disciplina. Y sin embargo, yo creo que una cuestión que es clave hoy día pensar en esta transformación que el mundo está viviendo, donde de alguna manera todo se combina con todo, es cuestión de pensar que nuestro programa intenta ser, se llama Sociología de la Modernización, pero intenta ser transdisciplinario, o sea, ir más allá de las disciplinas de las ciencias sociales. Entonces la pregunta que uno se hace ¿es posible hoy día tener conocimiento de lo que somos como humanidad, como sociedades nacionales o multinacionales, como grupos, como colectivos de acción, como movimientos sociales, sin introducir una dimensión que vaya más allá del lenguaje estrictamente, llamémosle, científico, con la particularidad que se trata de ciencias humanas, ciencias sociales y no ciencias exactas? Pero es posible lograr entender lo que somos sin recurrir al arte, por ejemplo. Y dentro de eso, nos lo dirá nuestro invitado de hoy, el arte es básicamente, centralmente, poesía. Y entonces aparece como una condición para conocer, para saber, para poder establecer, no vamos a decir leyes, pero sí regularidades. O sea, lo que la ciencia aspira, sin embargo, tener algo de lo que nos da la dimensión de la poesía, porque las ciencias sociales y la sociología entre ellas, según uno de sus grandes cultivadores, el americano Ray Mills, lo básico es estudiar la relación entre la biografía, la trayectoria individual y la estructura social o la estructura histórica. Si no, no se puede entender. Es lo que, por ejemplo, a mi juicio, nos ha dado en una época el cine italiano, donde usted no podía entender las trayectorias individuales, las vidas personales, lo más íntimo de las personas, sino introducía el contexto histórico. Y ni uno podía reducirse al otro. El contexto histórico tenía su realidad propia, las vidas personales tenían su realidad propia, y sin embargo no podían no entenderse. Y lo que nos ha dicho en el último tiempo nuestro entrevistado de hoy es precisamente que esa relación
fundamental entre lo individual y lo colectivo, encuentra en la poesía su mejor formulación. Es decir, aquello que busca también la ciencia social. Bueno, quien es nuestro invitado de hoy día es nada menos que Raúl Zurita. Raúl Zurita. Hola, Manuel Antonio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Qué gusto más grande verte. Qué gusto. Muchas gracias. Bueno, Raúl requiere pocas presentaciones, porque la verdad es que es, y nadie lo duda, el gran poeta de Chile, sin negar la existencia y vigencia actual de muchos grandes poetas, pero uno diría es el gran poeta de Chile. Y este año, y su trayectoria además, personal y profesional, por darle un nombre, como es el hecho de ser poeta, están tan entroncados con la historia de Chile de los años 80 para adelante. No se puede entender a Zurita sin la historia de Chile, no se puede entender, entrar en las profundidades telúricas y complejas de la sociedad chilena sin leer a Zurita. Este año han habido dos acontecimientos que han sido muy importantes, a mi juicio. Pueden haber más, a juicio de Raúl, pero dos acontecimientos de Raúl que me parecen fundamentales. Uno, el premio Reina Sofía, cuyo discurso de recepción, es el principal premio a la literatura iberoamericana, en lengua castellana. El premio Reina Sofía, el discurso de recepción de Raúl es una de las cosas más sobrecogedoras que uno pueda leer. Y hay que relacionarlo con otra cosa tan sobrecogedora, que es un artículo que él escribió hace un año precisamente sobre el sentido de la poesía, y que se encuentra, por supuesto, en Internet, que se llama Poesía y Resistencia. Ahora, el segundo acontecimiento es el documental que hizo Alejandra Carmona sobre Raúl, su trayectoria, su vida, su obra, con algunas imágenes sorprendentes de una instalación a la cual espero nos vamos a referir, hecha en la Bienal de India. Se llama Verás no ver, como digo, de Alejandra Carmona, que es un documental espectacular. Yo invito a los auditores y auditoras a que lean y vean, uno, el documental que he señalado, y dos, por lo menos, el discurso de Raúl, además de que lean toda la obra de él, el discurso de Raúl en la recepción del premio Reina Sofía. Bueno, Raúl, vamos a comenzar por una reflexión tuya sobre en qué nos ayuda, y no se trata de instrumentalizar nada, pero en qué nos ayuda a comprender lo que somos como sociedades históricas, la poesía. Y, si tú quieres, tu poesía. Porque a mí me llama la atención que en los últimos textos que he leído tuyo, cuando tú hablas de la poesía, te refieres a los grandes poemas también de la historia de la humanidad, pero estás hablando de tu poesía. Oye, la tarea que te has impuesto tú es la tarea que tú le impones a la poesía. No, mira, muchas gracias, encantado de estar contigo conversando, y de verdad muchas gracias por todo lo que dices. Mira, este río de la poesía chilena es un río muy ancho, que tiene muchas ramas, muchos afluentes, y todos vamos a ir formando parte. Cuando joven uno probablemente quiere ser como quiere verse, tiene una necesidad de afirmarse, pero ya a esta altura no, ya sabe que forma parte de un río que es mucho mayor que uno. En todo caso, fíjate que sobre lo que tú dices, yo creo que no, que se dice equivocadamente que la poesía es el más solitario de los oficios. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es
un cuestionamiento, al menos a lo que uno entiende por intimidad. Nada más en solitario en el sentido que la intimidad de un ser humano, en su acto de soledad, está cruzando todo, está cruzando el sueño de la noche anterior, está cruzando las noticias, está cruzando el periodismo, está cruzando la carrera de caballo, está cruzando el fútbol, está cruzando su última decepción amorosa, está cruzando su esperanza, todo. ¿Sí? Entonces, la intimidad, no hay nada más colectivo que la intimidad, ni nada más íntimo que lo colectivo. ¿Cierto? Al mismo tiempo que todos los colectivos tienen una resolución en lo privado, en lo íntimo, más íntimo, en lo privado. Tú escuchas una noticia, cómo actúas con ella, y a eso tú respondes con toda tu individualidad, con el más secreto de ti mismo. Lo más secreto de ti mismo es lo que te abre los brazos a las noticias, al público, a las marejadas de las campañas, a la publicidad, a los eslogans. Tú en tu soledad recoges esas cosas al mismo tiempo. Entonces no hay acción pública, no tenga una resolución en lo individual, no hay nada más colectivo al menos, ni nada más público que ese que no entendíamos por intimidad. Entonces en ese sentido, creo, y tal vez son hipótesis, porque si tú hacías ese hincapié de las ciencias sociales, que no son las ciencias exactas, imagínate de dónde voy a hablar yo, como qué certeza puedo hablar yo de algo tan líquido como los sentimientos poéticos, ¿te fijas? O sea, entonces, yo creería, ¿cierto?, que la dimensión poética es indisolublemente ligada a una cierta dimensión de la esperanza. Y ni siquiera hablemos de grandes esperanzas, una dimensión de la esperanza. Por eso es crucial, o sea, si se acaban las esperanzas, se acaba la poesía. Si se acaba la poesía, se acaba toda esperanza. Si se acaba toda esperanza, la humanidad no sobrevive en los 5 minutos que siguen. Es algo así. Cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve la poesía? ¿Te fijas? No sé, no tengo idea, pero si se acaba, la humanidad se acaba. Algo radical pasó allí. Podemos sobrevivir 72 horas sin agua, pero sin un sueño, sin una esperanza mínima, por mínima que sea, sobrevivimos ni 10 minutos. Por ahí lo he visto, ¿me entiendes? Ahora, lo que me llama la atención, y esto me parece muy notable, es en relación a tus reflexiones sobre que el ideal sería que la poesía desapareciera. Porque si la poesía existe, y si entiendo bien tu último artículo, si la poesía existe, es porque existe la destrucción, la muerte, el dolor, el mal. Y entonces la poesía es el testimonio de eso, pero es al mismo tiempo el testimonio o la expresión de una respuesta que está siempre como omnipresente en esto, que es el amor. Exacto. Yo creo que mira, o sea, lo has dicho también, que me dan ganas de irme para la casa y anotarlo, porque es exactamente eso. O sea, claro, si la poesía no existiera, significa que las locuras que tuvo por obligación narrar, que toda la desdicha, la muerte, la destrucción, las heridas, dejaron de existir. Por lo tanto, en el sentido de la poesía, ojalá desapareciera. Y ojalá que cada acto humano, que es un acto de amor, un acto de bondad, un acto de apertura y un abrazo. Entonces, bueno, yo de repente siento una especie de complejo que tiene que ver con esto. O sea, qué fácil es desde el discurso echarse la dimensión de la esperanza, la dimensión del sueño, la dimensión de la destrucción al bolsillo, y empezar a hablar de eso. Bueno, esa es la facilidad y la oscuridad del poema para mí. Que se echa esas grandes cosas al bolsillo. De otra forma, no sé cómo podríamos hablar de esperanza, cómo podríamos hablar de amor, cómo podríamos hablar de odio, cómo podríamos hablar de destrucción. Son cosas demasiado grandes, demasiado inmedibles. Las pasiones humanas son, por eso, para mí, ¿cierto?, cuando yo veo las rompientes, cuando veo la cordillera de los Andes, para mí siempre nacen imágenes de las pasiones humanas. Las olas que se rompen y se estallan 1000 veces contra las rocas. ¿Qué cosas se están estallando? ¿Qué veo yo cuando veo una rompiente estallar contra las rocas? ¿Dónde comienzo yo? ¿Dónde comienza la montaña que estoy mirando? ¿Cuáles son los límites de eso? Entonces creo que vamos formando una especie de tejido, en que a nosotros nos correspondió esta cosa del lenguaje, que también es una cosa muy curiosa. Mira, siempre he tratado de imaginarme cómo habrá sido este ser, aún sin nombre, que de repente despega las manos del suelo y hace así, y ve la espectacular estrella, y de repente se da cuenta que esas estrellas seguirán allí cuando él ya no esté, y descubre la muerte. Descubre eso, el gran descubrimiento de haber descubierto la muerte, ¿te fijas? No hay, creo que, cosa más trascendental
que defina más lo humano que ese descubrimiento, porque no está dado, ¿cierto? ¿Ah? Los tigres vienen tal consonancia con su medio, las aves, te fijas que no tienen una conciencia de la muerte. Yo creo que el humano se define por esa conciencia, que es aterrador al mismo tiempo, angustioso, y que es la primera respuesta que le damos a esa cosa tan angustiosa como descubrir que nos vamos a morir, descubrir incluso la palabra muerte, nos moriremos. Creo que la primera respuesta es lo que llamamos el poema. O sea, y los lenguajes no son sino los conjuros que nos vamos lanzando unos a otros para sortear esa cosa irremontable, impensable, aterradora que es morirse. No saber nada. Es tan increíble, fíjate, que no vamos a saber nada, ¿entiendes? No sabemos nada, nadie ha vuelto, como decía Shakespeare, de ese oscuro reino, te fijas, nadie ha vuelto, nadie ha regresado para decirnos cómo es. Entonces todo lo que hablamos, el lenguaje, las palabras que usamos, los sentimientos, pero siempre son los conjuros que nos vamos tirando, ¿cierto? Para evitar ese miedo que está entrando más hondo en nosotros mismos, ese terror. Y que ahora se aumenta con esta pandemia, porque esta pandemia nos refleja una muerte casi sin ilusiones, la muerte más aterradora que yo he visto, que creo que es una muerte más incluso peor que la muerte en guerra. Esta imagen de la muerte silenciosa de la pandemia, sin una ilusión, solo como un dedo solo, ¿cierto? Solo como Toribio el náufrago, solo. Trae estas escafandras, ¿cierto? Sin una mano, sin la ilusión de que haya alguien que te tome la mano, sin ni siquiera tener la ilusión de eso. Creo que nosotros vamos sorteando la dimensión de la muerte, la vamos sorteando porque construimos en torno a ella también una fantasía, también una ilusión. Hay gente que deja declarar cómo tienen que ser sus funerales, por ejemplo. Dice, yo quiero que me toquen tal canción cuando me entierren, ¿me entiendes? O sea, pero esta muerte nos está enseñando una muerte sin esa ilusión ya bastante aterradora. Ahora, la tragedia que yo veía en lo que tú planteabas en una de tus reflexiones es, en el fondo, si mal no entiendo, tú decías, la poesía no debe existir. Y no debía existir porque toda la vida, o el arte, digamos, porque nuestra vida deberá ser pura creación de productos de arte, la vida misma. Y como hemos fallado como humanidad a través de todos los grandes, tú señalas las grandes tragedias de la humanidad, indicando, por supuesto, la chilena que a ti te tocó vivir tan duramente, entre otras con la dictadura, pero entonces esa tragedia, si no existiera eso, la poesía no sería necesaria. La poesía es necesaria precisamente porque hemos fallado como humanidad, dirías tú. Eso significa que si llegamos a producir, digamos, que cada acto de la vida individual y colectiva sea en sí misma una obra de arte, no necesitaríamos el arte, no necesitaríamos la poesía. Claro, no la necesitaríamos al menos tal como la entendemos, no tal como la hemos experimentado. Hay otra cosa que dice exactamente lo contrario. Dice que mientras exista un ser humano desdichado sobre la faz de la tierra, habrá un poema que lo retrata. Por lo tanto, morirá con lo humano, ¿me entiendes? O sea, mientras exista también es cierto, te fijas, también es cierto. Mientras lo humano es dolor. Eso. Y es la conciencia de la muerte. Eso es lo central de lo humano. Sí, es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Ahora, mira, al mismo tiempo, siempre me llamó mucho la atención algo que tú conoces infinitamente mejor que yo, esta frase de Marx en el Tratado sobre Hegel, Marx, cuando tiene la famosa religión es el opio de los pueblos. Es el consuelo de un mundo sin consuelo, es el corazón de un mundo sin corazones. Es una frase de una poesía, ¿entiendes? Y de una alabanza a la religión enorme. La religión enorme, ¿te fijas? Y creo que ese arrebato poético maravilloso, curiosamente estaba definiendo más a la poesía que a la religión. Porque la religión precisamente es el opio del opio en ese sentido. Para mí es como el corazón de un mundo que ha perdido que no tiene corazón. Es como el sueño de un mundo que ha perdido su sueño. Es como la esperanza de un mundo sin esperanza. Hacemos poesía porque contra todo escribimos, leemos, hablamos, habitamos, aunque no sepamos nada, ni siquiera de ella, aunque seamos totalmente analfabetos, vivimos en el sentido poéticamente porque nos tocó esta cosa tan tremenda, ¿cierto?
¿no? De tener esperanza en medio de la desesperanza, de tener amor en medio del desamor, de tener dicha en medio de la feroz desdicha. Porque eso explica en parte esa visión, que la poesía para ti sea el poema. Pero no solo eso, porque cuando uno examina tu trayectoria y, digamos, nos vamos a la época que nos tocó vivir juntos, pero en, digamos, claro, en departamentos paralelos, por decirlo así, en departamentos separados, pero estábamos en lo mismo. Tú en el CABA, en el colectivo de actividad, en la época de la dictadura, yo con otra gente, en la Flaxo, digamos, claro, haciendo las reflexiones, y tuvimos encuentros. Y yo haber ido a la inauguración de uno de tus libros. Y ahí fue cuando nos conocimos. Entonces, lo interesante era que que a lo largo de tu vida la poesía es más que el poema, salvo que uno diga que eso también es poema, que es, por ejemplo, ha sido el cuerpo, ha sido la ciudad para el Cava, el cuerpo para ti, y después el cielo de Nueva York, el desierto, el desierto Atacama y las cuevas o lugares de India, donde ha hecho esa última instalación en la Bienal de India. ¿Qué relación hay entre lo que se llamaría estas instalaciones o acciones de arte y la poesía misma? ¿Y qué es lo que lleva a tener que salirse del texto, salirse de la escritura misma, plasmarla en el desierto, plasmarla en el cielo de Nueva York, plasmarla en esas aguas en India? Mira, te voy a ser absolutamente sincero porque no lo sé. No sé qué lleva, ¿cierto? Lo único que sé es que si tienen la necesidad urgente de hacer algo. No te preocupes que eso sea o no sea poesía, porque ya vendrá los que te digan, no, eso no se puede hacer. O sea, trata de no ponerte tú los límites, ¿entiendes? Porque ya vendrán los otros, te los pondrán, y cómo te los pondrán. Te digan, no. Entonces trata de ir contra todo tu mundo. Ahora, se ha dicho que yo con eso he tratado de ampliar la página, ampliar el marco de la página. ¿Qué más ampliación del marco de la página que Hamlet? ¿Qué más ampliación del marco de la página que la Divina Comedia? ¿Te fijas? O sea, sería demasiado presumido tener ese tipo de cosas. Yo sentí una necesidad profunda de ocupar el cielo, porque en un momento dado el cielo me pareció tener un lugar que creo que ha sido siempre el lugar hacia el cual siempre se han dirigido las miradas, porque todos hemos creído que allí están las señas de algo que puede ser nuestro destino, tal vez. Y que escribir sobre el desierto no era una frase, dice, ni pena ni miedo, sino que era todo un contexto, que tenía pena y tenía miedo quien escribe esa frase en el desierto. Entonces, para mí no hay ninguna diferencia. Y no hay ninguna diferencia entre escribir un poema y hacer eso, incluso más, independiente de las dimensiones físicas. Para mí, te fijas, es mucho más personal y más íntimo la escritura en el cielo y el desierto, el mejor de los poemas, porque han convivido mucho tiempo en mí. Porque soy yo durante muchos años el único que la ha visto, el único que ha podido imaginárselo, ¿no? Entonces, hay una película, no sé si tú viste, Marco Antonio, se llama Blade Runner. Sí. Donde hay un replicante al final que dice que se está muriendo, dice todas las cosas que van a desaparecer con él cuando se muera. ¿Sí? He visto cosas y todos desaparecerán. ¿Sí? Entonces, todos nosotros, cada uno de nosotros, tú, yo, todos los seres humanos, todos, pero absolutamente sin hombres, mujeres, niños, enanos, gigantes, todos, ¿cierto? Han visto cosas increíbles dentro, sí que perecerán con él cuando esa persona se apague y entonces y morirán con él también. O sea, no solamente se muere uno, sino que todas las ciudades que ha visto, todos esos sueños que ha tenido también mueren. Eso me ha conmovido, una cosa que me han conmovido mucho. Entonces, pues, esa película para mí debería estar al lado de la tragedia de Shakespeare, o sea, ese monólogo, al lado de los monólogos de Hamlet, que sé, pues, impresionante. Entonces, me he imaginado estas cosas, las he soñado durante muchos años. Al final, algunas de ellas las he podido hacer. Y ha sido bello y ha sido triste también, porque una vez que están hechas ya. Es eso. ¿Cómo fue la última, la de Sochi? La de Sochi fue que fue fue hecha en un galpón,
Es un galpón enorme, entonces son 6 o 7 cuadros, muy grandes, de casi 7 metros por 3 de ancho, enorme, y el suelo está entero con agua de mar. Si alguien quería ver lo que decían esos cuadros, tenía que entrar, tenía que meterse al agua. Y el agua llegaba más o menos hasta cerca de las rodillas, ¿no? Y lo que seguía relatando eran las últimas voces, decía, me has visto, me escuchas, me oyes, puras preguntas así como alguien que se está pagando, alguien que está tirando los primeros mensajes de su vida, porque pensé, porque hubo un niño que salió en todas las cadenas de televisión, que se murió cerca de la playa de Turquía, un niño muy bello, que salió en todos los diarios, no sé si recuerdas esa imagen, un niñito salió botado en la playa, con su camiseta roja y un pantaloncito azul. Pero resulta que eso circuló en todas partes. Pero también iba con él el hermano de 5 años, el hermano no tiene ninguna fotografía, porque el hermano nunca fue encontrado. ¿No? Entonces ahí pensé hacer una especie de homenaje a todo lo que a todo lo que esconde una imagen, ¿entendés? A todo lo que no deja ver lo que se ve, ¿no? En este caso no dejaba ver al otro hermanito que también está muerto, no dejaba ver a la madre que también se murió ahogada, a la desesperación del padre tratando de salvarlo, y que finalmente todo se ha transformado en el Mediterráneo hoy, con todo este problema de los refugiados, ¿cierto? Lo ha transformado en un verdadero mar muerto. Ahí está el mar muerto. El mar muerto hoy es el Mediterráneo, tal como fue una vez también el Pacífico y el Río de la Plata cuando echaban los cadáveres a él. Entonces, eso fue lo que quise hacer, lo que quise expresar. Por eso la gente iba recorriendo estos cuadros, metiéndose al agua, que más o menos la altura en que se ven los cuerpos cuando llegan, cuando están flotando en el mar, se distinguen cuando quedan flotando en la orilla del mar, que están flotando más o menos en el agua. Si uno quiere ver, entrar a rescatar ese cuerpo, está más o menos 40 o 30 centímetros de las piernas. Entonces, al final decía algo así como, o sea, yo no soy su padre, ¿me entiendes? O sea, yo no estaba allí, ¿qué hay? Y dice, yo no soy su padre, pero Alain Kurdi es mi hijo. Así termina el texto final. Pero para verlo, en fin, los tipos tenían que cruzar todo. Y eso fue hace años, sí. Este fue el 2016, ¿no? 2016, sí, 2016. Oye, recordando cosas de otra época que me parecen siempre vigentes, que tú escribiste. Cuando nosotros analizamos, los cientistas sociales, cosas como la dictadura, por ejemplo, y por supuesto hacemos un recuento y un análisis de las atrocidades. Sin embargo, los lenguajes que utilizamos son lenguajes que no dan cuenta de otras dimensiones. Quiero hacer referencia a que en uno de los libros que yo escribí usé una frase tuya para entender lo que fue la dictadura. Frase en la cual yo no puedo estar más de acuerdo, pero que no aparece en los textos de ciencias sociales. Detrás de cada tragedia hay un acto de traición. Y sí, recuerdo perfectamente. Recuerdo perfectamente esta columna y recuerdo lo que tú dijiste sobre ella, sí, que me impresionó mucho lo que tú dijiste. Exactamente. Y eso fíjate que es curioso porque la palabra, cuando tú dices la palabra traición, en tu mundo se entiende. Cuando uno la dice en el mundo de las ciencias sociales, aparece como algo no probado, no argumentado, digamos, que no entra como lenguaje racional. Y yo creo que tú no puedes entender absolutamente nada de la dictadura, ni del personaje que la encabezó, ni de la gente que lo siguió sin el concepto de traición. También creo lo mismo. Lo sigo creyendo, pero absolutamente. Ahora, hay una cosa que pasa con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje en general. Está esa famosa frase del Hamlet, de nuevo, que dice, hay razón entre el cielo y las estrellas que tú jamás podrás entender. Desde ese misterio lo que apelamos siempre con eso. Porque yo creo absolutamente que sí, que hay un acto de traición,
que hay un acto de una traición bárbara. Y traicionar no es simplemente un pecado, como diría, sino que traicionar es traicionar el amor que tú le tenías al otro, como el otro traicionó tu amor. Pues si tú no quieres a alguien, si no te hiciste amigo de alguien, no significaría traicionar. O sea, si yo un desconocido, ¿cierto?, se va no sé, se va con mi mamá, ¿me entendí? Yo no lo conozco, no me está traicionando porque no me conocía. Claro. Pero si yo le he prestado mi casa, he estado aquí, sí es una traición. Bueno, ese es el amor, el amor dispensado. Eso es un punto de vista sociológico, diría yo. Hay que establecer la definición. La traición es un acto por el cual alguien usa el amor o confianza, como le quieras llamar, del otro para destruirlo. Exacto. Y en ese sentido, y esto por supuesto es complejo, yo diría, por ejemplo, Pinochet es definitivamente, y quizás solo eso, además de asesino, pero es un traidor. Todos se fundan en la traición. Jaime Guzmán no es un traidor, es otra cosa. De acuerdo. Puede ser deleznable, puede ser odiable, puede ser el inspirador de muchas de las cosas malas que se hicieron, pero no traicionó a nadie. Exactamente. No puedo estar más de acuerdo con eso. Y entonces ahí hay una relación entre, por ejemplo, que te enriquece mucho ese tipo de distinción. El análisis, la traición y deslealtad no es lo mismo. Exacto. Y digamos, no digo que uno en algún momento uno puede ser más grave que otro, pero lo que me parece como fundamental es que siempre hay en la fundación de las sociedades hay un momento de traición, o es posible pensarlo que no lo haya. Es posible pensar que fíjate que incluso el concepto de traición, no sé por qué me metí en esto ahora, pero el concepto de traición se ha usado, a mi juicio, injustamente. Y entiendo que esto es una discusión y que probablemente podamos no estar de acuerdo. Cuando se habla que la Concertación, por ejemplo, traicionó, yo creo que la Concertación se equivocó. Yo creo que la Concertación hizo muchas cosas buenas y muchos errores. Pero yo no creo que haya usado el amor o confianza del otro para destruirlo. No, yo veo que hay muchas pequeñas traiciones individuales. La Concertación no es exactamente la suma de eso, otra cosa. Estoy de acuerdo contigo. Yo no podría decir la Concertación traicionó. Creo que sí hay actitudes, comportamiento de personas que a lo mejor eso se podría acercar más a la idea de una traición. Pero eso no lo sé. Y creo que no lo sabe nadie. ¿Ah? Son archivos que están cerrados, nadie sabe bien qué se pactó y qué no se pactó. En todo caso, te fijas, qué se pactó y por qué. O sea, eso cómo podemos saberlo, te fijas. Entonces, perdón, me perdí, disculpe. Entonces, ¿cómo podríamos saberlo? Pero sí creo que toda sociedad humana está también compuesta de un sinnúmero de pequeñas traiciones, que sumadas una a una, como una bola de nieve, van creciendo. De repente van creciendo, de repente tenemos Auschwitz, tenemos Hiroshima, tenemos Nagasaki, tenemos los gulags. Se suma el cúmulo de pequeñas traiciones, de actos casi imperceptibles, pero que se van sumando. Una cosa. Claro, ahora yo creo que sí. No estoy tan convencido, en una dimensión así, no estoy tan convencido que no tengan, que sea solo la suma de las pequeñas, la banalidad del mal, digamos, de la cual hablaba Hannah Arendt, que sea solo la suma de traiciones. Yo tengo la impresión que hay también momentos fundantes, hay la gran traición. Una cosa que a ti te encanta referirte en tu último artículo, lo haces a mi juicio de una forma conmovedora, es la referencia a, digamos, la poesía, la dramaturgia, la tragedia griega. Y la tragedia griega sí que está basada en la traición, en el acto de traición, y aquella en la cual te inspira en el último de estos artículos,
que es sobre Troya. Bueno, ahí sí que hay un acto de traición. Sí. Porque hay un regalo que esconde. Manuel Antonio, yo recuerdo tanto, no recuerdo exactamente qué era, pero una vez que te escuché a ti hablar en la Universidad de Georgetown, estábamos juntos en un encuentro y hablaste de Antígona, de las leyes, de los dioses y las leyes humanas. Eso no se me olvidó nunca. O sea, creo que sí, creo que tú tienes toda la razón. Hay un momento en que hay la traición, que hay un momento en que hay la abyección. Sí, es así. Es así. Ahora, no, estoy de acuerdo. Oye, Ahora, Raúl, sí, la última referencia es Dante. Para Dante, en la Divina Comedia, el peor pecado, mucho peor que el asesinato, en el pecado de la traición. De hecho, en el centro del infierno, la parte más honda del infierno, está Satán, que tiene su boca, sí, en la boca tiene tres tipos, uno es bruto, el otro es Caso y el otro es Cuba. Y a los dos este monstruo que es Satán se lo está comiendo, pero los dos están con las patitas afuera, haciendo así como, te salen las patas de la boca, pero el más traidor es Cuba, no, ese tiene toda la cabeza adentro. Entonces eso es de una ferocidad, ¿me entiendes? Cuando lo dice el tipo, porque es lo peor. Él lo coloca en la cosa más de todas, peor que el asesinato, está más abajo. Así es. Oye, Raúl, a propósito, no resisto la tentación de contarte que uno de los libros principales de la biblioteca de mi padre, y es de los primeros libros con los cuales yo tuve en contacto, más allá de los libros de Neruda, es la Divina Comedia en una edición del, no sé si del 19, del siglo XIX, del 20, que es con las ilustraciones de Doré. De Gustavo Doré. La misma que tenía yo, la misma yo que trajo mi abuela de Italia, la misma. Yo quería arte envidia. Es la misma. Ah, está un piso más abajo. El segundo piso, un piso más. Claro, porque es impresionante, sus dibujos son increíbles. Claro, claro, es toda uno se pierde en cada una de esas ilustraciones. Y que vienen vienen en italiano y en castellano. Yo tengo una que está solamente en italiano, pero es la misma edición con los mismos dibujos de Doré, que son impresionantes. Y que forman parte de mi pesadilla, mis terrores de mi niñez, de mi infancia. Oye, te quería llevar a otro punto, que es hay hoy día una rechazo y la palabra desconfianza a mí no me gusta, yo creo que la cosa es mucho más grave, más de deslegitimidad a la política. O sea, la no creencia en que la política sirve para algo, no solo la crítica a la política, digamos, a la corrupción, al aspecto corrupción, al aspecto de mini traiciones que puede haber, a la cocina, porque eso es relativamente fácil, denunciarla y rechazarla. Pero mi impresión es que hay un rechazo a la política, es decir, a una acción colectiva que se reconoce como parte de una comunidad, aunque se sean adversarios, aunque se quieran cosas distintas, pero se reconoce parte de una comunidad. Entonces, mi pregunta es respecto de, y yo creo que es uno de los grandes problemas, algunos le llaman affectus societatis, o sea, la falta de affectus societatis, la idea o el nihilismo de la sociedad. No me interesa la sociedad, y en ese sentido, si yo digo no me interesa la sociedad, no me interesa la polis, no me interesa la idea de una comunidad en la cual yo discuto y converso con el otro sobre su destino, que como tú dirías, es también el destino mío. El destino del otro es también el destino mío. En tu vida, yo entiendo que tú, como lo veo, haces de tu actividad poética, de la poesía, tu militancia política.
y creo que incluso hasta lo dices en uno de tus últimos textos. Pero, ¿cómo ves y cómo desde lo que tú eres como persona dedicada a la poesía, desde tu militancia política es poética, cómo ves la necesidad de la política propiamente tal y este rechazo que parece haber, que incluso hay gente que yo creo que podría decir, bueno, yo también pienso como solita, ¿eh? Y creo que la política, cosa que no creo que sea así, la política no es la actividad política propiamente tal, la política es otra cosa, y él hace política haciendo poesía, yo hago política haciendo esto otro, pero el desaparecimiento de la actividad o la política, no sé si me entiende el problema. Entiendo perfecto, o sea, creo entenderlo, mira. La verdad es que a uno, digo, mi militancia, soy un militante, cuando soy militante de la poesía, otro puede decir, claro, soy militante de los floreros, te fijas, o sea, hago floreros también es justo. Ahora, yo entiendo, pero no se me deja escapar esa dimensión, de también la gratuidad que tiene esta afirmación. Ahora, esto para mí ha tenido una resolución que no es fácil. Yo soy militante del Partido Comunista, ¿me entiendes? Y ha sido también una reacción contra mí mismo. Pero tú sigues siendo militante del Partido Comunista. Sigo siendo. Sigo siendo. Sí, absolutamente. Entonces, ha sido mi otra, es como mi contracara, no contracara ese tipo de posiciones, es una forma en que humildemente quiero respaldar como ser humano lo que puedo pensar como un poeta. Y con mucha humildad lo digo, ¿entiendes? Con toda la humildad del mundo. Es una tragedia de llegar con el pensamiento de la estrella y quedarte pegado en la cacerola de tu casa. Una forma es así también asumir una militancia con todas mis reservas pequeñas burguesas que tiene esa militancia, te digo, o sea, guardando ese porcentaje de reserva y de crítica, por supuesto. Pero ha sido mi forma de tratar de conciliar un poco, conciliarme como ser humano con lo que yo mismo pienso. Pero lo que yo mismo pienso de repente se vuelve también contra ti. Y son poemitas, también. También son poemitas. Fíjate, también son cositas que... Entonces, esos son poemitas. Esos son poemitas. Los actos políticos son poemitas. Pero los poemas también son poemitas, y todos son poemitas al final, te fijas. O sea, entonces, claro, para mí ha sido la forma de unir esas dos cosas. Es que a mí lo que me parece importante en eso es que también uno dice en mi poesía, mi poesía hago política. Pero la política no es no, por política, es algo ontológicamente, por eso me parece muy importante lo que dice, porque es algo ontológicamente distinto. Entonces, independientemente de que yo crea que contribuyo al mundo con mi poesía, con lo que hago, mi poesía, la política es algo necesario, y a mí una de las cosas que a uno le duele hoy día es precisamente el rechazo a la política. No digo la desconfianza, el rechazo a la idea que hay unas relaciones de poder por las cuales hay que luchar para hacer una sociedad mejor, y que eso no es solo desde el ámbito de mi actividad privada. Mira, tiene un aspecto desgarrador lo que tú dices, desgarrador. Está esa famosa profecía de Nietzsche que hay de mí de los desiertos, que él ve que el nihilismo es una actitud, es un mundo que va a ocupar los próximos 200 años. Eso más o menos lo dice por ahí. No espero otra cosa que esto. Y es posible, pero hay que luchar con todo lo que uno tenga a mano, por ganarse, por dejarse vencer por este clima del nihilismo. Y mucha gente, tal vez hasta uno, mucha gente contribuye a ese nihilismo creyendo que está haciendo todo lo contrario. Ejemplo, ese rechazo que hay hoy día a la figura de Neruda, por ejemplo, es un nihilismo puro, ¿cierto? Aunque venga las feministas tengan toda la razón, pero también es un nihilismo. Después podríamos entrar en eso, pero entonces se le suplanta por otra. Entonces dice, no, es Gabriela Mistral, gran poeta Gabriela Mistral. Fue el ícono de la dictadura, no olvidemos que Gabriela Mistral fue el ícono de la dictadura.
O sea, todos tenemos unos pies de barro tremendos, ¿sí? Tremendos, cual más, cual menos. Entonces, pero toda esta cosa, esta desideologización, que es tremendamente ideológica por lo demás, yo creo que no es inocente. Eso hay poderes y todo que radicalmente entienden y están operando. O sea, no quiero tampoco ponerme la famosa teoría de la conspiración, donde están los malos conspirados. Pero no sé que este clima tiene gente que usufructa benefactores tremendos, de cosas que ya se nos escapan, porque sus dimensiones son tan siderales que casi se nos escapan. Y que uno con toda humildad no puede sino hacer lo que tiene que hacer. Y haciendo lo que tiene que hacer es posible que haga más de lo que tiene que hacer, pero no es mucho, es poquito. Entonces uno trata de mantener una cierta lucidez. Pienso que si yo digo mi militancia en la construcción del paraíso, tal vez, quizás, algo del eco de eso contribuía para alguien a decirle algo. Tal vez, quizás. O tal vez nada. El resto silencio. Oye, y para ir terminando, antes de terminar, quisiera preguntarte cómo ves este persona y personaje que es militante de partido, pero que es también poeta, y por lo tanto hay siempre una distancia de eso. Y era bien interesante eso que tú decías. Bueno, yo quiero como humano contribuir en esto, pero evidentemente que hay una tensión, hay una distancia. Entonces yo diría, en esta tensión entre el poeta, que lo que quiere testimoniar es a la vez que en cada acto de muerte hay una presencia de amor, y el militante, que está de alguna manera, participando, pero subordinándose a una voluntad colectiva. ¿Cómo ves hoy día esto que tenemos por delante, el proceso constituyente? Hay una frase célebre de César Vallejo, le preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cómo es usted? En mi poesía no se mete nadie, finalmente, ni el partido, ni nadie. O sea, y no sé por qué no se pueden meter. O sea, aunque uno quisiera, ¿no? Y llamar al comité central y que lo mirara, no puede. O sea, es otra esfera. Pero mira, yo creo que estamos pasando un periodo muy oscuro. ¿Sí? Y llego a tener, casi de pronto pienso que incluso la pandemia es también una metáfora de otras cosas, ¿no? Como la Susan Sontag cuando la enfermedad es su imagen, algo así. Es una imagen, también nos está diciendo algo tremendamente profundo, tremendamente poderoso. ¿Sí? Que uno intuye más o menos. Ahora, el problema de la poesía, que al igual que las grandes profecías, solo se entienden cuando se cumplen las cosas. Eso es algo. Tantas cosas que uno no entiende, pero de repente se cumplen y entonces las entiende. Y de pronto yo he leído mucho frente a los poetas jóvenes chilenos. Me gustan mucho. ¿Sí? Y si la gente hubiera leído, realmente hubiera prestado atención a todo esto. ¿Sí? Se habría dado cuenta que todo era tan obvio, todo lo que está sucediendo. Ahí está todo, ahí está la barra brava, ahí está el baile de los niños, está la pera de espera, de la iglesia, todo reflejado. Pero como si fuera la Cassandra, la poesía es como la Cassandra en nuestro tiempo. La Cassandra es esa hechicera que lo sabía todo, pero estaba condenada a que nadie la escuchara, que nadie le hiciera caso. Era la condena más terrible que podía tener, ¿cierto? Alguien que sabe todo lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que pasó, pero nadie le hace caso. Siempre he creído ya que la poesía es así. En la poesía están las claves de todo, pero no importa porque nadie le hace caso, nadie la lee. Entonces... ¿Qué dirías hoy día de cómo ves? Yo entiendo la oscuridad del tiempo, eso es cierto, y hay quienes hablan de sociedad líquida, yo siempre he dicho, es sociedad viscosa, es mucho peor que líquida, es viscosa. No nos deja, porque lo líquido finalmente fluye, y tú dices, bueno, fluye hacia un lugar. Lo viscoso como que permanece, se te pega y no sabes hacia dónde va. Me parece mucho más una sociedad viscosa, es una gran imagen. Y entonces, en esta situación de viscosidad, ¿cómo ves tú el futuro relativamente inmediato del proceso constituyente? ¿Cómo ves esto? No, es difícil, te fijas ya avanzando en ese terreno que no es, que sea un militante, no es relativamente mío, soy muy torpe para el análisis político, muy torpe. Pero veo también que
Es imposible unir lo que no se quiere unir. ¿Sí? ¿Perdón? Es imposible unir lo que no se quiere unir, con los que no se quieren unir. Son con los matrimonios demasiado forzados. En un momento dado todos decíamos, unidad, por favor, una unidad. Que tú ves las cosas de los vetos unos a otros, te dices, no es posible. Y ya perdí toda ilusión, no es posible. O sea, creo que no va a ser posible, a no ser que haya un remesón tan fuerte que lo haga posible. Pero es claro, entonces es una mezcla de desilusión y de esperanza, por eso es viscoso, ¿cierto? Una mezcla de sueño y de pesadilla, un terror de que sí. Y si es... Esta gente que salió el 18 de octubre, 1,5 millones de las calles, se siente engañada, va a ser muy fregado. Va a ser muy fregado para todos. Sí, Oye, vamos a estar sí, perdón. No, que vamos a estar en lo que llaman los politólogos, en un frente en una condición de pre-revolución. O sea, la revolución también puede ser catastrófica. Oye, y en esta tensión entre destrucción y esperanza, que es otra manera de decir muerte y amor, que es otra manera de decir lo que es la poesía. Terminemos con una lectura que a ti te parezca pertinente a la situación, a lo que tú quisieras decir hoy en tu lenguaje. Ok. Gracias. Hay un poema que un amigo mío, horas antes de morir, porque murió de una muerte súbita, quiso que le leyera. Fue una cosa bien tremenda. Se llama Daniel, que era el editor de una editorial con la que estoy publicando ahora. Ahí hay un poema de amor y tal vez de sobrevivencia. Se llama Guárdame en ti. Me lo sé, creo de memoria. Guárdame en ti. Entonces guárdame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan. Y cuando ya de nosotros solo quede algo como una orilla, tenme también en ti. Guárdame en ti, en la interrogación de las aguas que se marchan. Y luego, cuando las grandes aves se derrumben y las nubes nos indiquen que se nos fuera vida entre los dedos, tenme también en ti. Guárdame en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces glaciares en que la primavera desciende. Eso. Raúl, 1.000.000 de gracias por esta maravilla, pero y sobre todo 1.000.000 de gracias por toda la entrevista. Mira, por toda esta conversación. Hace muchos años, en una entrevista que me hicieron para una revista cultural, me preguntaron, bueno, y si tú te tuvieras que ir a una isla y tuvieras que llevarte un solo libro, ¿quién te llevaría? Y yo respondí, mira, me tendría que llegar 2, que son además bastante voluminosos, 2. La obra completa de Neruda y la obra completa de Shakespeare. Hoy día añado una tercera, las obras completas de Zúñiga. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, amigo querido, sin gusto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido realmente un gusto grande. Muy bien, muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.